Que Dios te bendiga y que Dios te guarde de una manera especial. Quien habla con ustedes, su hermano Cheser Nancova. Y este gran ministerio que nació en el corazón de Dios, embajadores del reino. Amado, tengo más un tema que va a tratar con cada uno de ustedes, con su familia, con sus hijos, con todos los que están a sus alrededores. ¿Cómo este tema va a tratar con cada una de las personas que están a nuestros alrededores? Cuando nosotros compartimos la predicación. Sí, así como cuando alguien tiene una bendición, por ejemplo, comida. Lo primero que hace un padre y lo primero que hace una madre es repartir la comida entre sus hijos. Y cuanto más la palabra de Dios, que el mismo Cristo dijo que no solamente de pan viviría el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nuestro tema son 2 pecados que no tienen perdón de Dios. Así como lo escuchaste, 2 pecados que no tienen perdón de Dios. La mayoría de las veces nosotros pensamos humanamente, que hay pecados que no tienen perdón de Dios y nosotros mismos le ponemos la altura o lo ponemos en neutro o lo dejamos abajo. Por ejemplo, así. Nosotros creemos humanamente que una persona cuando viola a otra persona, cuando un hombre viola a un niño o viola a un anciano o una anciana o viola a cualquier persona, lo primero que se nos viene a la mente es esa persona no tiene perdón de Dios. ¿Verdad que sí? Cuando alguien le quita la vida a otra persona, inocente, llegó y porque él era bravo, pam, le dio 3, 4 tiros. Y nosotros cuando vemos esa persona que murió o que fue asesinada, no se metía con nadie. Era una persona tranquila que compartía con muchas personas, etcétera. Y lo primero que decimos que esa persona que mató al otro o a otra persona que no se metía con nadie, no tiene perdón de Dios. Humanamente nosotros hablando, damos un juicio y no es un juicio justo. Por eso es que nosotros siempre debemos dar oído a la Biblia, oído a la voz de Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros oímos la voz de Dios, nosotros vamos a ser personas más inteligentes y personas más racional. O sea, nosotros, la razón que nosotros tenemos, siempre debemos pesarla en balanza. ¿Qué dice Dios a través de ese tipo de personas que matan, esos tipos de personas que violan, esos tipos de personas que para nosotros son personas que merecen la pena de muerte? ¿Qué dice Dios, amado? La Biblia es clara y dice que Dios no quiere la destrucción del ser humano. Dios quiere perdonar al ser humano. Dios está amplio en perdonar al ser humano. El que mata, el que viola, el que fuma, el vicioso, el que está en la calle. Dios no hace acepción de personas. Dios no tiene persona favorita para salvar. Dios quiere que todos los seres humanos sean salvos. Sí. Ahora, si el tema dice que son 2 pecados que no tienen perdón de Dios, ¿cómo que el hermano Hernán trae un tema de esa magnitud? ¿Cómo que Dios no va a perdonar esos 2 pecados? Nosotros tenemos que tomar en cuenta una cosa que es muy importante. La nación de Israel es una nación que siempre disfrutó de las maravillas y el poder de Dios extraordinario. Por ejemplo, cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto, Dios, las 10 maravillas que hubieron en Egipto, el pueblo de Dios en Egipto vio la manifestación del poder de Dios. Cuando salió de Egipto, vio el poder majestuoso de nuestro Dios. ¿Cómo? Viendo un mar se abriendo para que el pueblo entrase en seco. O sea, ellos vieron las maravillas de Dios. Cuando ellos caminaron en la tierra seca, ellos podían palpar la columna de agua de este lado y la columna de agua de este lado. Ellos vieron la maravilla de Dios. Y siempre estuvieron viendo maravillas y señales y prodigios de parte de Dios. ¿Hasta dónde yo quiero llegar? Cuando Cristo se manifestó en Jerusalén, después que ellos llegaron a la tierra prometida, entonces ellos estaban en aguardo. Ellos estaban esperando a un Mesías. Estaban esperando a alguien importante. Pero esa espera es tan maravillosa que todos los profetas hablaron de Yeshua HaMashiach. Todos los profetas oyeron hablar de que Cristo venía, que el Mesías venía y iba a poner fin a la esclavitud, al pecado y la muerte. Notas, cuando Cristo se manifestó en Israel, las personas no conocían el tiempo de Dios. Cristo manifestado en Israel y haciendo milagros y prodigios dentro de la nación de Israel, el pueblo no creía en el Mesías.
estando dentro de la nación de Israel. Me quiero parar un momento para explicar algo que es muy importante. Dios te está hablando. Sí, Dios te está hablando. Y hay tantas personas esperando que Dios descienda del cielo, baje del cielo para que le hable. Dios nunca va a venir del cielo a hablarte. Él siempre va a usar a un pastor, va a usar a un evangelista, va a usar a un embajador para que te hable a ti, para decirte que Él te quiere perdonar, que el único que no se quiere dejar perdonar eres tú, que Dios está dispuesto en perdonarte, cualquiera que sea tu pecado. Solo que aquí yo voy a explicar que hay dos pecados que no tienen perdón de Dios. Y el primero es este. Mateos capítulo de número 12, versículo 31. Dice así: quien blasfema contra el Espíritu Santo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Cristo, estando en Jerusalén, hacían milagros extraordinarios dentro del pueblo. Ahora, Cristo se encontraba, el contexto de esta palabra, que Cristo se encontraba en medio del pueblo, hizo un milagro, echó fuera un demonio, y los que estaban alrededor de Cristo, fariseos, escribas y ancianos, ellos dijeron así: en el nombre de Belcebú es que Cristo expulsó el demonio. Y Cristo, cuando le hace esta pregunta, o cuando Cristo habla esta palabra, la habla porque ellos, estando o siendo el pueblo de Dios, no creían. Y la obra del Espíritu Santo que estaba actuando en la vida de Cristo era atribuido a otro Dios. ¿Qué es lo que estaban haciendo estas personas? Estaban blasfemando del Espíritu Santo. Y Cristo dice que la blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón. Opa, ¿cómo es eso? Quien mata, tiene perdón. Quien viola, tiene perdón. Quien engaña a su esposa, tiene perdón. Quien hace algo indebido, quien roba, tiene perdón. Pero quien blasfema contra el Espíritu Santo no tiene perdón, ni aquí ni en el tiempo venidero. Cristo estaba hablando, yo quiero decirte algo, Cristo no estaba hablando con personas que no conocían a Dios. Cristo está hablando a un pueblo que es el pueblo de Dios, llamado para anunciar las virtudes de aquel que os llamó. Cristo estaba hablando con alguien que veía las maravillas de Dios y experimentaba el poder transformador de Dios. Cristo no estaba hablando de personas que estaban en el mundo riéndose de personas que danzaban en la iglesia como gallina que no tiene cabeza. Cristo no estaba hablando de personas que nunca habían predicado la palabra. Cristo estaba hablando con el pueblo de Dios. Nota esto. Estas personas son las personas con más fundamento de respetar la majestuosidad de la presencia de Dios. Hola, aquí que blasfemia. Blasfemia no consiste propiamente en defender o ofender al Espíritu Santo con palabras. Consiste antes en negar la salvación que Dios ofrece al hombre mediante al Espíritu Santo, trabajando en virtud al sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Nota, Cristo está haciendo un milagro en una persona. Cristo está identificando que Él es el Hijo de Dios, y la persona que Él curó iba a quedar convicto de que Cristo era el enviado de Dios. Ahora, ¿qué dijeron estas personas que estaban al lado, que eran del pueblo de Dios? Por ejemplo, si hay alguien que me está viendo hoy en día predicando el evangelio y va a hablar bien de mí a otras personas o de la predicación que yo estoy dando, se consigue a otro cristiano diciendo: no escuche ese varón. ¿Por qué? Porque ese varón no es de Dios. Ahora, la palabra que yo estoy hablando es de quién. Es de Dios. ¿Y cómo alguien va a decirme a mí o va a decirle a otra persona que no escuche lo que está saliendo de mi boca? Entonces, él está ¿qué? Él está blasfemando contra el Espíritu Santo. Y eso es lo que significa. Cuando yo hablo de alguien que está dando una enseñanza errada, eso no es blasfemar del Espíritu.
blasfemar del Espíritu es la obra maravillosa que Cristo estaba haciendo en el muchacho, y las personas están diciendo que Cristo estaba trabajando aliado con Belcebú, el dios de las moscas en ese entonces, el dios de la enfermedad. Y Cristo le dice a ellos de la siguiente manera, el versículo 15, yo quiero que estén conmigo por favor. Cristo le dice así, en el versículo versículo 32. Leímos el versículo 31. Ahora vamos a ver el versículo 32. Dice, a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, Cristo mismo, le será perdonado. Pero el que hablare en contra del Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. Ahora, nota aquí, Cristo no está hablando con inconversos. Jesucristo no está hablando con personas que no conocen a Dios. Jesucristo está hablando con gente que conocen la majestuosidad de Dios. Entonces, ese pecado no tiene perdón de Dios. No tiene perdón de Dios. La blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón de Dios. Y Cristo es bien enfático que dice que cualquiera que blasfeme contra el Hijo del Hombre, con él mismo, le será perdonado. Pero aquel que blasfemase contra el Espíritu Santo no le será perdonado, o que esté en contra de la obra o del trabajo que el Espíritu Santo está haciendo, no le será perdonado ni en este siglo, dice Cristo en aquel tiempo, ni en el venidero. O sea, es una persona que se condenó ella misma. Y las personas que estaban alrededor de Cristo están escuchando la sentencia que está saliendo de la boca de Cristo. Otro pecado que no tiene perdón de Dios. ¿Cuál es ese, hermano Hernán? Es la falta de perdón. Nota, Cristo está en el monte predicando y enseñando acerca del evangelio. Y él dice que aquel que perdona los pecados es Dios. Y cuando nosotros vamos a pedirle perdón a Dios, naturalmente debemos pedirle perdón porque nosotros también perdonamos a aquellos que nos ofenden. Yo me quiero parar un momento aquí para decir algo, hermano, que es muy importante. Hay personas hoy en día que ellos están bravos con todo el mundo. La mujer está brava con el esposo está bravo con el hijo está... Hermano, y no quieren liberar perdón. No quieren perdonar a aquella persona que le hizo el agravio, aquella persona que lo ofendió, aquella persona que lo insultó, que hizo algo que no era para hacer y lo hizo. Y esta persona está dentro del pueblo de Dios con amargura. Están con raíz de amargura. Oveja brava con su pastor, pastor bravo con las ovejas. Y esto no puede ser así. Nosotros debemos liberar perdón, porque si nosotros no perdonamos, entonces Dios no nos va a perdonar. Nota, como dice la Biblia en Mateo capítulo 6, versículo 12 en adelante, dice, y perdónanos nuestras deudas, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Oye, como dice aquí, cuando vayan a orar, oren así: perdona nuestras deudas, o perdona mis pecados, perdona mis ofensas, perdóname, porque así también yo perdono a mi esposa, así yo también perdono a mi pastor, así yo también perdono a mis hermanos, así yo también perdono a mis vecinos. ¿Cómo que si yo no perdono, yo voy a esperar que Dios me perdone? Amado, note para acá. El mundo, hoy las personas que no conocen a Dios, las personas que no tienen el conocimiento pleno de la palabra de Dios, la mayoría andan brava con todo el mundo. La mayoría guardan rencor dentro de sus corazones y no guardan dinero. Nota esto que es muy importante. No guardan dinero, mas guardan rencor. Y por esto brotan de ellos lo que llaman una raíz de amargura y terminan contaminándose ella y contaminando a otras personas. Esto es muy importante, amado. Nosotros debemos perdonar para que Dios también nos perdone a nosotros. Hay personas, el Espíritu Santo me está trayendo aquí una palabra. Hay personas que dicen así: que te perdone Dios porque yo no te puedo perdonar. Yo no puedo perdonar, yo no puedo perdonar a alguien. El único que perdona es Dios. Amado, aquí dice: perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a los que nos deben. Aquí no habla de disculpa, aquí habla de perdón. Perdón.
La palabra perdonar, cuando habla en la Biblia perdonar, habla de dejar el pecado atrás. Habla de dejar la deuda para atrás. Si yo perdono a alguien que me debe 100 real, cuando yo lo vea, yo no le puedo recordar de los 100 real. Cada mis 100 real, tú no me perdonaste los 100 real. Si yo te perdoné los 100 real, cuando yo te vea, yo te debo de saludar normal. Yo tengo que compartir contigo normal. Yo no me puedo acordar de aquellos 100 real y restregártelo en la cara. ¿Tú te acuerdas que me debes 100 real? No, amado. Porque el que perdona tiene que saber que tiene que dejar todo para atrás. Hay matrimonios hoy en día, escúchame esto, esta palabra me la trae el Espíritu Santo de Dios. Hay matrimonios que hubo traición en el matrimonio y las personas hoy están juntos, hoy en día compartiendo. Y de repente que llegan a la pequeña discusión, entra lo que se llama momentos históricos. ¿Por qué momentos históricos? Porque comienzan a recordar lo que el esposo o viceversa hicieron en el pasado. O sea que se vuelven históricos. Comienzan a relembrar la historia, a recordar la historia. Y eso hace que tu matrimonio tenga dificultad. Eso hace que tu ministerio fique o quede con dificultad. Porque cada vez que te acuerdas lo que te hizo aquel pastor, cada vez que te acuerdas lo que te hizo aquel hermano, eso cobra en ti. Eso va a cobrar en ti lo que se van a hacer en ti, una raíz de amargura. Y tú tienes que tener mucho cuidado, porque tú eres un hijo de Dios. Hay personas que predican, hay personas que adoran, hay personas que cantan alabanza. Son una bendición, pero hay cosas dentro de estas personas que necesitan hacer. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Liberar perdón para otras personas. Ya yo lo perdoné, pero cada vez que te ve te acuerdas de eso. Cada vez que lo ve, eso te trae a memoria y cambia tu semblante. Cambia tu forma de ser. Yo sé lo que estoy hablando, yo soy ser humano. Y en estos días atrás, yo hablaba de algo que me había acontecido en el pasado. Hablándole la palabra de Dios a un mozo, a un muchacho. Y el muchacho vio el semblante en mí, dice así: oye, está doliendo todavía, porque cuando tú te expresas, la expresión que da, es que todavía el problema está dentro de tu corazón. Oye, eso pasó mucho tiempo. Y como cuando la persona comienza a hablar, se remueven historias viejas y son traídas al presente y puede estorbar la salvación del creyente. Nota, Cristo dice así: hola, perdona nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a aquellos que nos deben. Versículo 14, capítulo 6, versículo 12. Ahora vamos a leer el versículo 14. Acompáñeme. Porque si perdonas a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Nota lo que Cristo dice. Él es muy enfático cuando se trata del perdón. Él dice: si ustedes perdonan, su Padre le perdona. Pero si ustedes perdonan las ofensas, entonces vuestro Padre Celestial lo perdona a ustedes. Entonces, hay gente que quiere que Dios le perdone. Hay gente que quiere que Dios lo abrace. Hay gente que quiere que Dios quite de él todo lo malo que él fue. Pero son personas que no le gustan perdonar. Son personas que siempre se están acordando del pasado y se vuelven históricos. Parecen dinosaurios. ¿Está entendiendo? Porque cuando eso viene al corazón de la persona, la mujer y el hombre se vuelven violentos, se vuelven dinosaurios. Hay sangre en el hogar, hay palabras que machucan, hay palabras que rasgan el corazón porque hay rabia adentro. Y cuando hay rabia adentro, entonces, amado, Dios no puede perdonar un pecado de eso. Son pecados que no tienen perdón de Dios, amado. Y es un pecado muy grave. Nosotros tenemos que tener cuidado con esto. Ministro, ministra, familia que todavía no conoce a Dios, llegó el tiempo de liberar perdón para otras personas. Aquello que aconteció en el pasado, déjalo en el pasado y comienza a vivir una vida llena del Espíritu Santo, una vida llena de felicidad, porque la felicidad no hay nada que la pueda dar aquí en este planeta Tierra. Hay una palabra en la Biblia. Ella dice así, el propio Dios hablando a través del profeta Isaías, diciendo: yo perdono a Israel por amor de mí mismo. Entonces Dios perdonaba a Israel porque Dios se amaba a él mismo. Entonces, si tú te amas, libera perdón para otros. Perdona a tu madre, perdona a tu padre. Vamos, abandona con eso. Perdona a tu esposo. Vamos,
Tú puedes. Pues si perdonáis, porque si perdona a los hombres sus ofensas, os perdonará. Habla de tiempo futuro. Os perdonará también vuestro Padre Celestial. Versículo 15. Mas si no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial perdona vuestras ofensas. Cristo fue muy enfático en esta palabra. Y cuando yo hablo la palabra de Dios, quiero también ser enfático en lo que Dios quiere hacer en la vida de los seres humanos. Amado, que Dios pueda bendecir grandemente a todas las personas que vean este video y puedan de parte de Dios practicar todo lo que se habló aquí. Porque son dos pecados que no tienen perdón de Dios. Son dos pecados que Dios, aunque quiera hacerlo, Él dice, eso no tiene, eso se sale fuera de mis manos. No puedo hacer nada, porque depende de ti, depende de los hermanos, depende de los vecinos, depende de los matrimonios, depende de la familia. Todo está ahora en nuestras manos, porque ya hablé la palabra de Dios. ¿Hasta dónde están llegando estos mensajes? Queremos saber de ti, queremos saber de tu familia, queremos saber de tu ministerio, queremos saber de dónde nos están viendo a través de este video. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. No se olviden nunca que Shalom es paz. Chao.